Vamos a hacer una oración, hermanos, en este mismo sentir de adoración, pidiendo al Señor que hable a nuestros corazones. Amén. Señor, te agradecemos tu presencia entre nosotros, Señor. Tú eres santo, tú eres digno de recibir toda nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu está entre nosotros, Señor, porque te deleitas en habitar entre nosotros, en dejarte sentir, Señor, entre nosotros. Gracias por esa bendición tan grande que es alimento para nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Ahora, en este sentir de adoración y con corazones agradecidos, rendidos, dispuestos, Señor, pedimos que tu palabra hable a cada uno de nosotros, Señor. Que lo que tú has hablado a mi corazón, lo que me has enseñado, lo que me has movido a hacer, Señor, que lo pueda ahora exponer delante de mis hermanos de una manera fiel, Señor, a tu palabra. Que tú unjas mis labios y que tu Espíritu, Señor, sea el que hable a cada uno de nosotros, haciendo efecto en nuestros corazones, Señor. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a abrir la palabra del Señor en Éxodo 25. Del 1 al 8, bueno, al 9. Éxodo 25, 1 al 9. Y después, como pueden ver ahí arriba, vamos a dar lectura en Éxodo 35. Así es que vamos a estar listos para buscar las dos citas. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor, Éxodo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario y habitarán en medio de ellos conforme el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hoy vamos a hablar sobre este tema, pues, de las ofrendas, ¿verdad? Y vamos a hablar de la ofrenda que Dios anhela. Antes, pues vamos a definir un poco mejor lo que es una ofrenda. Pues es muy simple, ¿verdad? Una ofrenda es algo que se ofrece. Y pues bíblicamente es algo que se ofrece a una deidad. Y en la Biblia pues es obviamente algo que se ofrece a Dios. Eso es una ofrenda. Entonces, en estos versículos que leímos, vemos que Dios pide a Moisés que el pueblo traiga ofrendas. ¿Para qué? Para construir un santuario, es decir, un lugar santo. Dice: tráiganme ofrendas de oro, de plata, de lino fino, de todas estas cosas que leímos, especias para el aceite de la unción, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod, para el pectoral, etcétera. Entonces dice que me traigan ofrendas de estas cosas. ¿Para qué? Dice: para que construyan un santuario en donde yo
pueda habitar entre ustedes. Entonces ese era el propósito de Dios. Quiero que traigan ofrendas para hacer un lugar en el cual yo pueda habitar con ustedes, pueda haber comunión entre nosotros. Este mismo santuario sería donde los israelitas, después, obviamente, una vez construido, en donde los israelitas traerían ofrendas a Jehová. Y este santuario del que habla la Biblia, pues es el que termina siendo el tabernáculo. Y hay unas imágenes, si están ahí, nada más breves como para que vieran, por si hay alguno que no conoce, ¿verdad?, cómo se veía el tabernáculo. Es muy extenso el tabernáculo, para qué era, qué había, qué simbolizaba cada cosa. Pero esto es nada más para que tuvieran una idea, ¿verdad?, de lo que era este lugar santo, este santuario que Dios pedía de los israelitas, ¿verdad? Entonces este era el propósito de Dios: tráiganme ofrendas para crear un lugar en el que yo pueda habitar con ustedes, que se conoce como el tabernáculo. Y repito, en este tabernáculo, obviamente ya una vez construido, después más adelante en Levítico vemos las instrucciones de Dios para las ofrendas, y vemos que el pueblo de Israel pues tenía había muchos tipos de ofrendas, ¿verdad? Había distintos tipos. Por ejemplo, las ofrendas quemadas, que es como la ofrenda del holocausto. En esta ofrenda obviamente se ofrecía un corderito que estuviera perfecto, sin mancha. Se ofrecía la sangre, se rociaba sobre el altar, se ponía sobre el fuego. Y las ofrendas del holocausto eran quemadas, consumidas por completo por el fuego. También tenían la ofrenda de oblación. Esta consistía en harina fina mezclada con aceite y con incienso. El sacerdote tomaba una porción, la quemaba en el altar como una ofrenda de olor grato para Jehová, y el resto de la ofrenda era para Aarón y sus hijos. Estaba la ofrenda de paz, que era como en forma de acción de gracias. La ofrenda por el pecado, por si alguno del pueblo cometía pecado, o si el mismo sacerdote, o si alguien individualmente cometía pecado. Había ofrendas por transgresión. Entonces todas estas, si leemos Levítico, ¿verdad?, están describidas detalladamente cómo se llevaban a cabo y para qué servían. Entonces esto es en el Antiguo Testamento, así lo vemos. Ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía para Dios. ¿En dónde? En el tabernáculo, lugar que fue construido con las ofrendas que el pueblo de Israel había traído desde un inicio. Entonces eso es interesante resaltarlo, ¿verdad? Que el mismo tabernáculo, el mismo santuario donde vinieron a ofrecer ofrendas, fue construido con sus mismas ofrendas. ¿Sí? Entonces eso es lo que leemos en la palabra del Señor, y vemos estos diferentes tipos de ofrendas que ellos ofrecían. Entonces, aparte de esto, algo muy, muy, muy interesante que yo también descubrí mientras más iba leyendo, que se repite mucho, es que la ofrenda que Dios anhela es voluntaria. Es lo que dice el versículo, es voluntaria, se da porque quiero, por mi voluntad. Nadie me lo pidió, nadie me obligó, de mi nación. Yo lo quise hacer de corazón, por mi propia voluntad quise traer esta ofrenda. Y lo dice desde el versículo 25, ¿verdad? Di a los hijos de Israel, desde el capítulo 25, versículo 1. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Y después, más adelante, en el que leímos 35:29, dice lo mismo: hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer la ofrenda, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y ellos, como dice, ¿verdad?, porque tenían oro y azul y púrpura, carmesí, todas estas cosas,
los israelitas lo que ofrendaron, lo ofrendaron de lo que ellos habían tomado de Egipto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que cuando el Señor los liberta, el Señor les da gracia, de manera que los egipcios les dan todo lo que ellos tenían se los dieron. Entonces a lo largo del tiempo, cuando el pueblo de Israel, desde que salen de Egipto en adelante, saquean ciudades, o sea, ellos van obteniendo riquezas, obviamente obtenidas pues por Dios. Entonces el pueblo de Israel está llamado a ofrecer al Señor parte de la abundancia que Él mismo les había otorgado. Ahora, ¿de dónde viene esta voluntad? Pues del corazón, porque un corazón que ama siempre es incitado, es impulsado, siempre está dispuesto a dar. Y no solamente lo dice en estos versículos, si leemos pues más adelante en estos capítulos, vuelve a decir: todos los que sintieron en su corazón, todos los que tuvieron voluntad, todos los que, básicamente siempre repite eso, todos los que quisieron realmente con todo su corazón traer ofrendas, las trajeron para el tabernáculo. Y algo muy impactante, ¿verdad? Es que más adelante en el capítulo 36, Éxodo 36, si lo quieren leer ahí conmigo, del 3 al 7, nos relata que los israelitas trajeron tantas ofrendas que Moisés les tuvo que detener, porque dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. O sea que Moisés les dice, ¿verdad? Dice el Señor que traigan ofrendas todo el que lo anhele de corazón, y los israelitas empiezan a traer ofrendas, y los que estaban construyendo el tabernáculo entonces vienen a Moisés y le dicen: Moisés, y la gente sigue trayendo ofrendas, sigue trayendo oro y plata y siguen trayendo mucho, ya no sabemos qué hacer. Entonces fue tanto que Moisés tuvo que decirles: ya no traigan más. Les tuvo que impedir ofrecer más ofrendas para el templo. Y eso pues debe ser testimonio para nosotros, ¿verdad? Debe hablarnos, debe impactarnos. Imagínense, ¿verdad? Que nos dijeran aquí: no, hermanos, ya no traiga más, porque aquí ya no sabemos qué hacer con tanto dinero, tanta ofrenda que ya nos trajeron, ya quisiéramos, ¿verdad? No, hermanos, ya no sabemos. Ya estamos guardando la ofrenda hasta por debajo del piso, por en las paredes. No, ya no traiga más. Eso es impresionante del pueblo de Israel. Cuánta disposición, cuánta voluntad, cuántas personas sintieron el deseo de hacerlo, a tal punto que Moisés tuvo que literalmente decirles: ya no. Dice la Biblia, tuvieron suficiente y hasta sobraba. Entonces, otra vez nos enseña esto, que la ofrenda que Dios anhela tiene que ser voluntaria, de nuestro corazón, por nuestra voluntad propia. Y no es este el único instante o el único ejemplo que hallamos en la Biblia en la que trajeron ofrendas voluntarias. También encontramos lo mismo en Primera de Crónicas, capítulo 29. Si empezamos desde el versículo 3. Aquí ya ha pasado el tiempo, el rey David es el que está reinando en este tiempo, y sabemos que de su corazón nace a construir un templo para el Señor. Y rey David, en el versículo 3 dice:
Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Este es el rey David hablando cuando dice él, yo no voy a construir el templo, pero lo va a hacer mi hijo Salomón. Y dice él, y yo, lo importante es que dice, porque amo, por amor al templo de mi Dios, entrego el oro y la plata que poseo. Es voluntario. De su corazón nace del rey David decir, yo de mi corazón, porque yo amo el templo del Señor, voy a dar de mi riqueza. Él era el rey David, tenía mucho, era rico. ¿Cuánto da? Dio 3,000 oros de talento de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes, oro para las casas, plata. Luego ahí nos relata todo lo que él ofrendó. Pero luego sigue en el versículo 4. Dice, no en el 4, en el 5. Versículo 5. Él les dice al pueblo, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda? ¿Qué, hermanos? El que lo está leyendo. Voluntaria a Jehová. Notes, este ya no es Moisés, ya no es que van a empezar a construir el tabernáculo, este es otro tiempo, van a construir ahora el templo de Salomón, pero es lo mismo, la idea es la misma. El rey David inicia él con su ofrenda voluntaria, pero abre a los demás y le dice, ¿quién quiere hoy ofrecer una ofrenda voluntaria para Jehová? Y si seguimos leyendo en el 6 y 7, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, ofrecieron ¿qué? Versículo 26, otra vez vemos esa palabra. Ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios. Y en el 9 dice que el pueblo se alegró por haber contribuido, otra vez, voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, otra vez, voluntariamente. Y cuando yo estudiaba esto, en parte decía, bueno, ¿y qué más voy a decir? Porque es igual todo. Pero pues es que no hay más que decir, o sea, pues digo, pensaba yo, es que es muy claro, o sea, y es lo que más me resaltaba, que más de una vez se vuelve a repetir voluntariamente, 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 de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón. Ese es el mensaje. La ofrenda que presentamos delante de Dios debe ser voluntaria, porque yo quiero. ¿Y por qué nace la voluntad? Porque yo amo, como dijo el rey David, yo amo la casa del Señor y por eso desde mi corazón, arraigado en ese amor que yo siento por el Señor y por su casa, yo ofrendo de mi riqueza. Es voluntario. Y debemos estar alegrados por hacerlo, como lo hizo el pueblo de Israel. Y si usted sigue leyendo, lo va a volver a encontrar en otras ocasiones. En Levítico 1, cuando otra vez está hablando de las ofrendas, dice el Señor, de su voluntad la ofrecerá. Así es que más claro no puede ser que la ofrenda que Dios anhela de nosotros es voluntaria. Y esto a la vez también nos habla, nos da a entender que la ofrenda que Dios anhela también debe ser de calidad y no de cantidad. Porque Dios no le dijo a Moisés que me traigan ofrenda y asegúrate que traigan tanto de oro y tanto de plata y tanto de púrpura y tanto de lino y tanto de eso y tanto del otro, así en cantidades. Asegúrate que esto sea. No, eso no fue lo que Dios dijo. El único requisito de Dios fue que dé de su voluntad de corazón.
Entonces hice una ofrenda de voluntad de mi corazón. ¿Cuál es la calidad entonces de esa ofrenda? Es una ofrenda sincera. Es una ofrenda que se da con gozo. Y nos salimos de este ejemplo para ver otros. Conocemos muchos la historia de la viuda que ofrendó, que el Señor estaba viendo que estaban ahí ofrendando unos ricos, y entonces ve a esta viuda. Y las palabras de Dios son: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. Dice la Biblia que ella echó 2 blancas. Y para entenderlo, eso ahora sería, me parece, si no me equivoco, pues menos de $1. Y dice que es todo lo que ella tenía, todo su sustento, todo. Ella no tenía más. Pero ella viene al alfolí y lo da todo. ¿Por qué? No lo obligaron, no le pidieron, fue voluntaria. ¿Cuál fue la calidad de su ofrenda? Sincera, con amor, con gratitud, con gozo. ¿Por qué? Dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aparte de que nos habla de la calidad de su ofrenda, también nos habla de su fe. Esta mujer tenía una fe tan grande que todo lo que ella tenía en su bolso lo ofrendó para el Señor. Y no, si usted me pregunta, yo sí la pensaba. No sé si ella la estuvo pensando o si para ella fue muy fácil echarlo, pero nosotros, no sé si alguno entre nosotros diría, yo sí haría lo mismo. Porque es difícil, o sea, si usted nada más tiene, no sé, $50, y a veces más bien y eso ofrendamos, de 5 para abajo, ¿verdad? No sé. Pero esta mujer es todo lo que ella tenía. Y aparte era pobre. O sea, no era una mujer rica como los otros. Ella era pobre, pero dio todo lo que tenía. Así es que la calidad de su ofrenda fue sincera, fue de corazón, fue voluntaria. En otro ejemplo vemos cuando Caín y Abel también presentan ofrendas delante del Señor, y la Biblia nos dice que la ofrenda de Caín no fue agradable para Dios, mas la ofrenda de Abel, esa ofrenda el Señor la aceptó con agrado. Así es que el Señor no espera que le demos 50, 20, 10, 15, 100 en ofrendas. Lo único que Él espera es que sea voluntaria y que sea calidad. Es todo. Y por eso cuando leemos ese texto conocido, ¿verdad? Que también Gloria nos lo repite mucho cuando vamos a ofrendar. Ya se lo deben saber, hermanos. A ver, díganlo. A ver, una vez más, porque se me hace que más de nosotros, yo se los empiezo y ustedes continúan. Dice, cada uno, tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Otra vez conectado con esta misma idea de voluntad y de hacerlo de corazón. El día que a usted le pagan, que está haciendo sus cuentas, que bueno, deberíamos, ¿verdad? Esa es buena práctica. No andar ahí nomás, ya me pagaron, ya me voy a ver qué hago, ¿verdad? Aquellos que acostumbran, ¿verdad? A apartar, a hacer cuentas, a decir esto es para acá, esto va para allá, esto va para acá. Da como propusiste en tu corazón. Decir, bueno, y estos $10, 15, 20, otra vez no es cantidad. Y nadie le va a decir, si usted desea dar $1, pues eso quiso dar. Esa es la calidad de su ofrenda, es lo que usted propuso en su corazón. Pero si yo sé que puedo dar más de uno, digo, bueno, yo puedo ofrendar $10. $10 para el Señor. Voy a dar 5 cada domingo. Perdón, $10, quise decir 20, 5 cada domingo, ¿verdad? $20 en el mes. Lo que usted proponga en su corazón. No hay reglas para la cantidad en la ofrenda. Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón.
Y luego dice, no con tristeza. Decir, ay, pues híjole, es que este dinero ahorita me puede ir a comer y tener muchas cosas que pagar. No con tristeza, ni con necesidad. Pues para que el Señor me bendiga porque me faltan otros 10 en mí. No con tristeza ni con necesidad. Yo doy porque necesito que el Señor me dé más. No, da sí, gracias Señor por tu bendición y tu provisión. Y estoy agradecido en mi corazón porque tú eres fiel y provees en mi hogar. Y este dinero, Señor, lo doy con gozo de mi corazón, de voluntad, porque estoy agradecido por tu bondad. Así dice la palabra del Señor. Porque Dios ama al que da con alegría. Así es que si usted estaba trayendo su ofrenda así triste, como pues me dicen aquí que yo para que me vean que sí pasé. No de nada, mejor siéntese allá, quédese con su dinero. El Señor no quiere eso. No con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es la ofrenda que Dios anhela, la ofrenda que a Dios le agrada. Y ahora pues si hablamos de los diezmos, ¿verdad? Pues eso es diferente, ¿verdad? Ahí sí hay cantidad, es muy diferente. Y los diezmos no se habla nada más acá en el Nuevo Testamento una vez cuando dice traed los diezmos al alfolí y probadme en esto. No, si usted se va al Antiguo Testamento, así como también ellos daban ofrendas, Dios también a ellos les pide diezmar. Y lo puede encontrar en más de una ocasión en la Biblia. Unos cuantos ejemplos. Números 8, versículo 26 y el versículo 28. Les dice, cuando reciban de los israelitas ¿qué creen que dice ahí? Cuando reciban los diezmos, eso dice, sí. Que les sea asignado como su porción, entreguen 1/10 parte de ellos. Un diezmo de los diezmos al Señor como ofrenda sagrada. Es decir, ellos recibían diezmos de los israelitas, o sea, como los líderes y los que recibían los diezmos de los israelitas. Entonces aquí le dice, cuando ustedes reciban los diezmos de los israelitas, ustedes también den sus diezmos de los diezmos. Es lo que les decía, como una ofrenda sagrada. Y otra vez les dice lo mismo en el versículo 28. La 10ª parte de los diezmos que reciben tendrán que presentarla como ofrenda sagrada al Señor. Otra vez en Levítico 27:30 vuelve a decir lo mismo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Muy claro. La 10ª parte de Jehová le pertenece. Esa es la diferencia. El diezmo, lo que yo gano, el 10% es del Señor. Eso no es voluntario, eso no es si siento en mi corazón. No, eso délo enojado si quiere, pero es del Señor y así es. Ese délo resentido, es del Señor y se da, ni modo. Como damos la renta, entonces usted cree que a mí me gusta pagar mis 1000 y tantos en un departamentito que digo, ay, pues no, pero es del que me está rentando. Lo que compro demandado, pues se le paga a Walmart, pues de allí es. Lo que es de quien sea, pues a esa persona le pertenece, así es. Y es lo mismo. El diezmo es del Señor, no es suyo. Y pensamos a veces, ¿verdad? Es que todo lo que me pudiera comprar con esto, o es que yo ahorita estoy necesitado. Está necesitado porque no está dando. Por eso. Ese diezmo que usted cree que necesita, lo necesita porque no lo dio. Por eso andamos escasos. Por eso no hay bendición ni provisión de Dios. El diezmo, lo dice la Biblia, es del Señor. Y ya que tú das el diezmo, entonces entra la ofrenda de lo que me quedó. Yo ya le di al Señor lo que le pertenece a Él. Y era lo mismo con el pueblo de Israel. Tú vas a dar el diezmo, pero todo lo demás que a ti te quedó,
de eso se puede hacer una ofrenda voluntaria. Es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Ya una vez que doy mi diezmo, si yo gano, no sé, $100, ¿cuánto hago en un mes? 2,000, 3,000, 4,000, yo no sé. Ya di el diezmo, todo lo que me quedó, si yo deseo ofrendar, lo puedo hacer. También eso quiere decir que la ofrenda pues no es necesariamente un requisito, ¿verdad? No es algo que está ordenado. Tienes que ofrendar, ¿no? ¿Por qué? Porque es voluntario. Entonces, ¿puedo diezmar pero no ofrendar? Sí. Pues yo cumplí, yo di mi diezmo y yo estoy obedeciendo al Señor. Pero el que diezma, pues muy probablemente también va a ofrendar. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con mi condición espiritual. El que yo diezmo porque estoy siendo obediente al Señor, porque estoy creyendo en su palabra, porque le quiero agradar, porque entiendo que eso así debe ser. Y por lo tanto, muy seguramente, ¿verdad? Estoy diezmando, el Señor me bendice. ¿Y qué hago? Estoy agradecido con el Señor, entonces de mi corazón, entonces ahora voy a ofrendar. Pero es muy distinto, ¿verdad? Aquel que ofrenda sin diezmar. ¿Por qué si ofrenda pero no diezma? Pues porque de ofrenda puede dar menos y no pasa nada, ¿verdad? Si yo recibo $4,000 al mes y debo diezmar 400, pero puedo ofrendar 10, pues mejor ofrendo 10 y me quedo con mis 400, ¿verdad? Pero en ese caso, no espere usted que el Señor le bendiga por dar esa ofrenda cuando usted ni siquiera fue fiel con lo que sí el Señor ordena y manda. No queramos nosotros sentirnos mejor trayendo 10 y hacer como que el diezmo ese no. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque no creo en el diezmo, o a lo mejor porque no estoy de acuerdo que el pastor sea el que se quede con ese dinero, o a lo mejor porque digo, es que estoy necesitado y ahorita no puedo dar eso. Y no se enoje conmigo, hermanos, es lo que dice la Biblia. El diezmo no es, hoy pude dar 5% porque el otro 5% pues me lo tuve que quedar. No, ese no es un diezmo. El diezmo es el 10%. Y el Señor nos permite probarlo, ¿verdad? En ese versículo que conocemos, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y dice, y pruébame, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Inténtelo. Si no da, pues a ver, dice, pruébame, a ver si no te sorprendes de la bendición abundante, sobreabundante que yo traigo sobre tu casa y tu familia. Y entonces te vas a dar cuenta que lo que tú creías que te faltaba, más bien te faltaba. ¿Por qué? Porque eras desobediente. No estabas cumpliendo con lo que yo pido de ti. Así es que estas son cosas distintas. La ofrenda otra vez es voluntaria, no hay una cantidad, no es obligado. Si no la doy, pues no la doy. Pero el diezmo sí. Hay una cantidad, es mandato del Señor. Debemos hacerlo, no es voluntaria. Y de cualquier manera, el Señor nos bendice. Otro versículo, ya para terminar casi. Proverbios 3 que nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra al Señor con tus diezmos y tus ofrendas. Y el Señor dice, te voy a bendecir. Voy a proveer todo en tu hogar, todo en tu casa. Y tenemos miedo, a lo mejor usted no lo hace por miedo. O a lo mejor usted no tiene esa convicción. Tal vez no sabía lo que decía la palabra exactamente, por la razón que sea. Realmente esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es con la intención pues de animarles,
Porque cuando yo leía esta historia del pueblo de Israel, yo decía, Señor, yo sentía en mi corazón que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos muestre, que a través de esta historia su Espíritu nos hable al corazón, que sirva de inspiración. Y más ahora, hermanos, que saben, últimamente pues hemos estado hablando del tema, ¿verdad? Que su Espíritu haga algo en nosotros, que nos haga entender la importancia de esto. Una, pues de los diezmos, y dos, en cuanto a la ofrenda, no lo vamos a obligar, porque otra vez es voluntaria, pero que el Señor ponga eso en mí, que el Señor, el Espíritu Santo nos dé esa voluntad, nos conmueva a decir, voy a ofrendar. Y que si no daba mis diezmos, pues que yo reciba convicción y entonces empiece a practicar el diezmar. Y al que ofrendaba, o que ya ofrenda, o que solamente diezma pero no ofrenda, la situación que sea, pues que nos sintamos movidos a hacerlo. Y por último les decía, ¿verdad? En cuestión de nuestra iglesia, conocemos la necesidad de nuestra iglesia, la condición monetaria, en cuestión pues del templo y todas las cuestiones que hemos hablado anteriormente. Que el Señor nos mueva. El pueblo de Israel ofrendó, pero también trabajó. Se creó el templo y unidos crearon un lugar, un santuario en el cual Dios pudiera habitar entre ellos. Hermanos, aquí está la casa del Señor, es lo mismo. Aquí este templo, este lugar donde nos reunimos los domingos, los martes o cualquier otro día de la semana, si hay reunión de damas, de jóvenes, de lo que sea, es el lugar en el cual venimos para acercarnos a Dios, para que su Espíritu se mueva, su Espíritu habite aquí. Si usted tiene una necesidad, el altar, buscar al Señor, venimos y escuchamos la palabra y las alabanzas, la predicación, la enseñanza. Para eso es este lugar. Así es que debemos sentirnos conmovidos a trabajar, a unirnos, a dar lo que es necesario. Otra vez, la ofrenda es voluntaria. A lo mejor usted está dando sus diezmos y dice, bueno, pero la ofrenda ya estoy apretadito como para darla. Si no puede ni $1, pues. Pero coopere, pero ayude con su tiempo, con su trabajo, con su disposición. El templo es de todos. Amén. Así es que ya sea trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo único que hacemos los que tenemos la bendición de en ocasiones traer la palabra del Señor es estudiarla, leerla, meditar en ella, presentarla, pero que sea trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que Él nos haga sentir si tengo que diezmar, o si a lo mejor yo ya diezmo pero no acostumbraba a ofrendar y el Espíritu Santo ahora me hace sentir hacerlo, me está moviendo a hacerlo, que así sea. Lo que el Espíritu Santo quiera y tenga que hacer en cada uno de nuestros corazones, que eso sea. Amén, hermanos. Y con esto les invito a ponernos de pie para terminar y hacer una oración. Si usted quiere venir al altar, sabemos que la invitación siempre está abierta. Si usted desea venir a este lugar, y vamos a orar en esta mañana, hermanos. Señor, estamos delante de ti dándote gracias por tu misericordia, más que nada, primero que nada, agradecidos, Señor, porque tu palabra es clara, tu palabra llena nuestros corazones, porque tu palabra en ocasiones, Señor, nos exhorta, pero te damos gracias por ello, Señor, porque tú estás aquí, tú estás interesado en hablarnos, en corregirnos. Lo único que tú anhelas, Señor, es que nuestro corazón esté dispuesto para corregir nuestras acciones. Y en esta hora, Señor, si hay que pedirte perdón por tal vez haber tenido un corazón rebelde, tal vez me molesté cuando me pidieron
ofrenda, me hablaron de los diezmos, me hablaron de la ofrenda. Me molesto cuando me hablan del tema. Tal vez he sido rebelde pensando que el dinero ese no se lo merece el pastor. No sé, Señor, cualquier pensamiento que pudiéramos tener, si alguno de nosotros ha sido rebelde en este tema, Señor, pedimos que por tu misericordia nos perdones, Padre. Tú has hablado a mi corazón al estudiar esta palabra. Has corregido mis acciones. Y tú sabes, Señor, que el único deseo de mi corazón al exponer esta tu palabra y compartirla a mis hermanos es que tu Espíritu Santo haga lo mismo en cada uno de nuestros corazones. Señor, no podemos nosotros, el pastor, los hermanos mismos, no podemos nosotros humanamente convencer. No nos podemos convencer unos a otros con palabras. No podemos hacerlo, Señor. Esta obra tiene que ser de tu Espíritu. La convicción de diezmar, de ofrendar, de cooperar, de traer de lo mucho que tú nos has dado, esa convicción, ese sentir en el corazón, solamente puede venir de tu Espíritu. Nuestra oración, Padre, es que tú hagas esa obra. Convéncenos, habla, ministra, haznos entender la necesidad de obedecer a tu palabra, Señor. Y pedimos por aquellos miembros fieles que con todo el gozo de su corazón hacen lo que dice tu palabra, que apartan sus diezmos, que apartan su ofrenda, incluso apartan su tiempo para servirte en tu casa. Oramos por ellos. Sabemos y tenemos convicción que tú has sido fiel en sus vidas. Y pedimos, Señor, que lo sigas siendo. Dales aún más, que sobreabunde en sus hogares, que sean testimonio, Señor, de lo que tú haces cuando te somos fieles. Como dijo el rey David cuando dio su ofrenda: todo es tuyo, de lo que recibimos de tu mano, de eso mismo, Señor, te damos.